Paradas, provincia de Sevilla, 7.067 habitantes, un 22 de julio de 1975. 3.529 hombres, 3.538 mujeres. Desde esa fecha, 22 de julio de 1975, faltaron 5 personas. Fueron arrebatadas violentamente en uno de los crímenes más extraños de la historia de nuestro país. Por cierto, esta noche especial hasta las 11, dramatizaciones. Paradas tiene todavía hoy, por supuesto, una altitud de 124 metros sobre el nivel del mar, en un lugar tranquilo. A sus afueras había un cortijo cuyo nombre ha pasado a incluirse en los anales de la historia negra, de la España más terrible, más profunda. Todavía hoy hay un estigma, de alguna manera, cuando uno dice soy de esa zona. Nos comentaban los propios vecinos que siempre se aludía al crimen. Es como decir pueblos marcados, por ejemplo Belme de la Moraleda y tantos otros. Desgraciadamente el asunto de Paradas también está en la órbita de lo desconocido, en la órbita del crimen perfecto, del CSI español. Ese caso quedaría para más de una película, y las dio en su día, y muy polémicas. El equipo de producción de la cadena SER en su día dramatizó esta historia. Vamos a vivirla con todos los condimentos, ahora que todavía estamos en el umbral de la noche y el día. Por cierto, siempre en directo, Milenio 3. Son las 19 minutos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Especiales del domingo, y como siempre es un placer estar con todos vosotros. Sabéis que continuamos también en directo, como siempre, de 3 a 4 de la madrugada. Hoy un día muy especial, porque venimos de hacer una maniobra radiofónica, también en directo, que no era Milenio, pero que ha sido un gusto realizar para todos los amigos de la cadena SER sobre el día D. Ahora cambiamos el tercio completamente, como si nos adelantásemos en la hora y estuviéramos ya con el maestro Manolo Moles. Cambiamos el tercio completamente. Las músicas, los sonidos nos llevan a un mundo más oscuro, más terrorífico. 22 de julio de 1975, expiraba el régimen franquista. Francisco Franco estaba ya ingresado. Iba a serle practicada una de aquellas célebres operaciones a vida o muerte antes de su fallecimiento. Quedaban 2 meses para las últimas ejecuciones en España. Ejecuciones, fusilamientos, practicados en Cataluña y en Hoyo de Manzanares. Era un momento muy convulso, pero de repente una noticia colapsó a todas las demás. Una noticia se hizo fuerte. Una fachada blanca aparecía en todas las portadas, en los noticiarios, encabezaba los boletines de sucesos de esta misma casa. El lugar, el cortijo Los Galindos. Carmen Porter, buenas noches, ahora sí, ¿eh? Buenas noches, Iker. Día completo. Llegamos esta mañana de la Feria del Libro, a las 5, el programa dedicado al día D, al desembarco de Normandía. Que no era Milenio. No era Milenio, era un especial que nos habían encargado en la cadena SER, y lo hemos hecho pues con todo el gusto del mundo. Y ahora, como siempre, aquí con los amigos de Milenio 3, también en este especial, donde vamos a poner dramatizaciones. Juan Carlos Ingelmo y Antonio Bravo ya nos han puesto, no sé cómo decirlo, el sentimiento de otra manera con estos acordes. 7640, ¿no? 7640, palabra clave Milenio, líneas abiertas, ya sabéis, para mandar vuestros mensajes SMS y contarnos pues lo que os parezca. ¿Os acordáis del crimen de Los Galindos? ¿Ha habido por vuestras zonas algún crimen parecido que queréis que recreamos? Bueno, parecido también? Difícil. Hubo uno, yo creo que en Huelva, donde también fueron muchos. Ajá. Y Puerto Urraco, acuérdate. Bueno, cierto, tienes toda la razón. Si alguien vive junto a Puerto Urraco, desde luego, otro pueblo marcado. Podríamos hacer un día un programa, un viaje por esos pueblos de alguna manera marcados. 7640, y además un regalo como siempre muy especial para todos los amigos. Sí, ¿no? Vamos a sortear entre todos los mensajes que nos lleguen a ese 7640, pues 3 CDs con todas las dramatizaciones que hasta el momento ha hecho el equipo de la cadena SER. Ya los conocéis porque van a ser, yo creo que las estrellas de esta temporada, al equipo de actores de producción que intentan, bueno, pues alcanzar un cometido muy loable. Que vosotros, por ejemplo, si estáis ahora mismo en el coche, si estáis volviendo, si estáis en un atasco, espero que sea, no sé si decir más llevadero, porque en algún momento algún escalofrío se nos puede ir escapando hasta el final de la noche, pero que podéis estar tranquilamente, si estáis en casa y no conduciendo, cerrar los ojos y dejaros llevar por las músicas, por los sentimientos, por los efectos. Imaginaos que hacemos de nuevo un viaje en el tiempo y nos vamos hasta ese lugar. Era cuando más brillaba el sol. Alguien desconocido todavía hoy, alguien impune, sembró el terror en las abrasadas llanuras de Parada, Sevilla.
Aún lo recuerdan, Carmen, aún mucha gente no lo olvida. Hicimos en su día un programa sobre el asunto de los galindos, puramente periodístico, y ahora vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la dramatización radiofónica. Escuchamos en aquella ocasión a mucha gente, por ejemplo, al que era jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla, a las personas que primero prácticamente llegaron a aquel cortijo donde algo asombrosamente horrible había ocurrido. Nunca en España habíamos tenido un crimen de semejantes características. De repente, a pleno día, en pleno sol, nadie se acercó allí aparentemente, no había huellas de casi nada. La brutalidad, lo increíblemente injustificable. Algo había ocurrido. Eran muchos los muertos, en diferentes maneras. Algunos aparecían con los brazos en cruz. Todo el mundo tenía un culpable. Ese culpable se llamaba Zapata. Y cuando aparecieron los primeros muertos, que ahora os va a contar el equipo de producción de la SER, cómo fue ocurriendo todo, la gente pensaba que, bueno, que ese Zapata, ese capataz de ese cortijo Los Galindos, donde, por cierto, hay que decirlo, se trabajaba mucho y bien, y se facturaban muchísimas pesetas de la época, pues todo el mundo pensaba, como os digo, que ese Zapata se había vuelto loco. Y la gente imaginó una escena que me gustaría que también imaginaseis ahora con nosotros. Pues 29 años después. El crimen, cuando pasaron 20, se convirtió en impune, un caso muy triste en la justicia y la criminología española. Ya aunque apareciese el culpable o los culpables, nadie podría condenarlos. La gente, ¿sabéis lo que se imaginaba? Se imaginaba lo siguiente. Nos contaban los amigos de Los Galindos que durante unas noches, pensando en que Zapata, enajenado con su escopeta, sembraba la muerte, se encerraban en sus casas. Eran cortijos diseminados en la comarca. Imaginaos esas noches, imaginaos mirando por el ventanuco y pensando que un hombre fuera de sus cabales, un hombre casi primitivo, casi animal, cogiendo, dicen algunos, una hoz y otros una escopeta, buscaba más sangre. Se había vuelto sencillamente loco. Se habló de todo, se habló de sectas, se habló de objetos volantes no identificados, se habló de la locura del calor. Aquel día los termómetros en paradas al sol superaban los 53 grados. Y de repente, ¿qué pasó? Que cuando todo el mundo tenía un culpable apareció Zapata. Nos lo cuenta él, Salvador Ortega, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla. No encontrar el cadáver de Zapata, pues dijeron, pues ya está, este es el autor. Eso fue todas las inclinaciones y naturalmente todas las tendencias de la investigación que realizó en aquel momento la Guardia Civil, pues iban dirigidas al primer sospechoso que era Zapata, cuyo cadáver no aparecía. Luego después, al cabo de unos días, pues apareció pues detrás de unos bloques de pajas y tal, donde la pareja de la Guardia Civil que estaba vigilando el recinto, pues se sentaba a tomar el bocadillo, los hombres tanto podían. O sea, y aparecía allí debajo el cadáver, o sea que todo se supuso que había sido trasladado a aquel lugar para que lo vieran de una vez y no culparan más a este hombre, porque en realidad no era él. Era el culpable y de repente apareció dentro del hueco de un árbol, también con esa simbología extraña, y además los forenses dictaminaron que había sido uno de los primeros en morir, por lo tanto no era el asesino ni mucho menos. ¿Quién había sembrado el terror en Paradas? ¿Qué habían querido decir con ese crimen? ¿Era uno de esos modernos crímenes rituales como los que hacía Charles Manson un poquito antes en Estados Unidos? ¿Habían pasado a España gente enajenada? ¿Eran un grupo de personas fuera de sí? ¿Por qué no robaron nada? ¿Por qué no metieron la mano en la caja ni siquiera? Tampoco se conocían aquellas gentes, y lo escucharemos este programa especial, en este programa de 1 hora. No tenían enemigos, no eran personas que se hubieran granjeado, digámoslo así, enemistades. ¿Quién los quería tan mal para matarlos, masacrarlos y no dejar ninguna huella? Pues amigos que ya nos están escribiendo ese 7640, palabra clave milenio, como una chica de Granada que dice que aquel crimen la inquietó, pero la dramatización del hombre del saco la dejó bloqueada. No bueno, se atrevía ni a ahora, encender la luz, nos dice. Pues que espere la que viene ahora. Iñaki de Vitoria nos dice, aquí en Vitoria hubo los asesinatos en serie de hace unos años. Que tú Sí, decías ¿verdad? que no había tantos asesinatos. Cierto, tanta gente. cierto. Pero bueno, yo me suelo equivocar con bastante frecuencia. Cierto, lo que pasa es que fue un criminal concreto con acciones muy diversas. Pero imaginaos, un cortijo, pleno día, alguien que no hace ruido, alguien que como una sombra va avanzando y va matando uno tras otro. Y nadie puede defenderse. Nadie ni siquiera tiene restos orgánicos, incluso agarrotamiento de manos, de haberse defendido. Es como si eso, una simple sombra, les hubiese sorprendido. Otro amigo que nos dice, desde Gea, Zaragoza, en mi pueblo hace tiempo no mucho le cortaron la cabeza a un hombre y se la llevaron. La cabeza de Falconetti. Todavía nadie sabe quién ni por qué. Todavía hoy es un pueblo marcado. Cuando hablamos de Paradas y de Los Galindos, bueno, pues la gente muestra
ciertos resquemores, injustificables, sin duda alguna, porque no tiene nada que ver que hubiese ese crimen para marcar a una región, a una población muy próspera además. Tenía fama de ser uno de los pueblos más prósperos de Sevilla en aquel año 1975. Seguro que lo sigue siendo. Pero lo que ocurrió. Tuvo la mala suerte de ocurrir en su término municipal. En ese programa de Milenio, hace ya 2 años, ni más ni menos cómo pasa el tiempo, hablábamos pues con uno de los vecinos, con Manuel León, y esto es lo que nos decía. Por todas las puertas de las casas cerradas, las ventanas cerradas y todo el mundo aquí asustado. Un ovni que había venido y que lo habían matado. Se llegó a hablar de ovnis incluso. También, de ovni y de todo. No se olvida. A nosotros nos conocen fuera del pueblo por la muerte de los Galindos. Las muertes de los Galindos. El caso que los expertos norteamericanos en asesinos múltiples consideran clásico en la historia europea. Clásico por lo trágico. Clásico porque no hubo manera de pillar a los culpables. Uno o varios. Una sombra, varias, un enajenado, varios, un grupo sectario. ¿Cómo pudieron maniobrar de esa forma? Todo ocurrió dentro del cortijo. A alguna gente le sorprendió trabajando fuera, no dieron tiempo ni avisarse unos a otros. ¿Cómo habían actuado? ¿Por qué aquella hora? ¿Con qué móvil? Se lo preguntábamos, como no, a Salvador Ortega. Pero lo que sí es cierto es que pudimos poner en pie que habían intervenido más de 2 personas, posiblemente 3, pero una sola no. O sea, seguro 2 y posiblemente 3, pero una sola no intervino en el tema. Y además, pues se utilizó para ello, pues una de las piezas del gancho, el pico que le llaman, una de las piezas que hace tope con el engranaje de uno de los tractores. Son las 10:20. Hacen 27,4 grados de temperatura en el exterior de la Gran Vía. Pues casi 25 más aquella tarde. Era eso, la hora de la siesta. Esa hora en que precisamente pocos coches circulaban y nadie osaba salir de sus aposentos. Pero alguien tenía otras ideas. El equipo de producción de la cadena SER os invita a sobrecogeros con el crimen de los Galindos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Cuartel de la Guardia Civil de Paradas, dígame. Buenas tardes. Soy Amalia de la carnicería. Mire, mi marido y yo veníamos en coche de Sevilla y al pasar cerca del cortijo de los Galindos hemos visto fuego. ¿Fuego? ¿Dentro de la casa? Rupérez, llame allí ahora mismo. Miren, era más bien como humo de la zona trasera. Pasamos muy lento por la carretera y vimos que la verja estaba abierta. Ay, señor, ¿me ha pasado algo? Mi comandante, no coge nadie. Parece que se ha cortado la línea. Es la hora de la siesta en el campo sevillano y no hay un alma por los caminos. Tan solo algún perro sin dueño buscando el refugio de las sombras. En mitad de la llanura se dibuja un caserón solitario de paredes blancas. ¡Manuel! ¿Dónde se ha marchado esta gente? Mi comandante, ¿no lo nota? Aquí hay algo que se está pudriendo. Aquí se están quemando los fardos de paja. Pero, Dios... ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Es insoportable! José González, tractorista de 27 años y su esposa embarazada, Asunción Peralta, se carbonizan. No tienen ya ni facciones. Las llamas les han borrado la nariz y las orejas. Son 2 formas que dan aún la impresión de moverse, al desgajarse las articulaciones. El poder del fuego los ha reducido al tamaño de muñecos. Mi comandante, son José y su mujer. Mire el collar de ella. Dios mío,
¿Pero quién ha hecho esto? ¿Quién? El largo pasillo de losetas guardaba cierto frescor. Todo permanecía oscuro y en total silencio. ¿Está oyendo lo mismo? Devorados por el miedo y muy cerca el uno del otro, los agentes fueron avanzando hasta el final del pasillo. Escuche. ¿Lo oye? Esto sale de aquí. ¿Cómo es posible? La habitación está cerrada con llave, pero ahí dentro tiene que haber alguien. Espera, ya no se escucha nada. Pero... abra sin contemplaciones que yo le cubro. La imagen que se encontraron al otro lado quedaría grabada para el resto de sus vidas. En la habitación pequeña y muy humilde, una mujer reposaba en la cama empapada de sangre. Tenía 53 años y se llamaba Juana Martín Macías. Los brazos estaban en cruz y su cara destrozada, agujereada por los golpes de un objeto afilado e irregular, tan deforme que parecía una máscara sin vida, que los miraba fijamente, reposando en la almohada. ¿Sí? Esto es el Sevilla hoy, sí. ¿Cómo dice? ¿Otros 2 cadáveres? Sí, a punto. Uno es Ramón Parrilla, estaba en la parte trasera y recibió un disparo de escopeta a corta distancia, sí. ¿Y Zapata? Entonces debe ser Zapata, que se volvió loco y mató a todos, ¿no? Está claro. Sí, exacto. Seguro que el bandido se ha echado al monte. Esto lo mando para la edición de mañana, claro. Nos he llamado gente de todo tipo. Desde los que dicen que vieron una luz en el cielo hasta los que hablan de un grupo de encapuchados acercándose allí. Ya ve qué cosas. Esa noche nadie en Paradas pudo dormir. En las casas solitarias se temía cualquier ruido, cualquier sombra. Se cargaban las escopetas mientras se hacía guardia por las ventanas. A la mañana siguiente otra sorpresa acabó por agrandar el misterio. Manuel Zapata, a quien todos consideraban culpable y enajenado, había aparecido envuelto en sangre y paja dentro de un tronco de árbol. Así que, señor forense, está claro que no era el asesino. Desde luego. Este hombre lleva cadáver el mismo tiempo que el resto. Murió a la vez, eso es seguro. Los agentes no lo vieron porque alguien lo escondió perfectamente. Quemados, masacrados. ¿Pero quién ha podido hacer todo esto? ¿Una secta? ¿Un grupo de asesinos a sueldo? Mire, no sé cómo decírselo, pero estos crímenes son lo más raro que he visto en mi carrera. No hay huellas, no hay indicios, no hay nada. Tome el informe y olvídelo. Esto parece cosa del demonio. El periodista no hizo caso. Alguien tenía que haber visto algo. Y con esa idea en la mente se aproximó hasta los Galindos, con una mezcla de temor y curiosidad. Había luna llena. Todo era silencio, quietud, mientras el flash fue recorriendo la pared encalada, hasta que se encontró con algo inesperado. ¿Qué es esto? ¡Santo cielo! ¡Sangre! Una mano anónima y fantasmal había escrito con trazos temblorosos unos símbolos y unas letras que iban a dejar ese lugar maldito para siempre. Unas palabras que parecían surgir de las entrañas del muro, clamando venganza. Aquí mataron a 5.
otra realidad. Milenio 3. En la SER. Decía el forense del caso de los Galindos, lo llegó a decir en una ocasión: esto es inexplicable, parece cosa del diablo. Y del diablo desde luego no lo sabemos. Lo que es cierto, lo que nadie puede dudar, es que el demonio de la ira se paseó por ese lugar. Un lugar, como decíamos, que nunca había tenido el más mínimo problema. Una calma que nunca se había roto. Sin embargo, a partir de entonces, miedo, pánico, obsesión, no solo en Paradas, sino en los pueblos cercanos. Fueron noches muy largas, noches que ninguno de los vecinos que todavía viven podrán olvidar jamás. Uno de los momentos álgidos de los muchos que hemos vivido en estos 210 programas de Milenio 3 fue precisamente analizando el tema periodísticamente. Hablábamos y localizábamos a Manuela González, la hermana del tractorista muerto, José González, uno de los primeros en caer dentro del cortijo de los Galindos. Recordamos aquel momento. Aquello usted, imagino que no lo podrá olvidar nunca, ¿verdad? Nunca, nunca. Cada día nos acordamos más ahora. ¿Se acuerda de aquello perfectamente, no? Y como si fuera sido ayer. Como si hubiera sido ayer. Mucho miedo. ¿Qué pasaba? ¿La gente se cerraba en los cortijos? ¿La escopeta de caza bien cerca? Sí. Había susto, mucho susto. Y la pregunta, Manuela, es... ¿se han imaginado quién pudo hacer todo esto y por qué? Hijo de mi alma, yo ojalá lo supiera, que se lo diría volando, pero yo no me digo que eran los 5 que mataron. De los 5, ¿a cuál más bueno? No había uno malo. Y desde luego que no lo dudamos, ninguno sería malo. El malo sería el asesino o asesinos que nunca se supo que estuvieron aquella tarde a la hora de la siesta haciendo a sus anchas una especie de orgía de sangre. Y recordamos ahora, yo visualizaba casi ahora, como me ocurre siempre con las dramatizaciones, ese cortijo blanco, los Galindos, año 1952, año de su fundación, de su levantamiento, y esa pintada que recogía el periodista y colega Paco Pérez Avellán, una pintada que parecía sangre. Aquí mataron a 5. La polémica continuó muchos años después, ¿no, Carmen? Sí, que la polémica continuó sobre todo con una película que se inspiró en la novela de Alfonso Grosso. El director de esa película era Víctor Barrera y la tituló Los invitados. Causó un gran escándalo en el pueblo e incluso la acabamos de oír. Manuela González Jiménez, tras ver esa película, fue al juzgado de guardia a interponer una denuncia por injurias y calumnias. Estamos hablando de historia de España y es un programa casi lindando de la criminología al misterio, aunque yo creo que en el fondo es todo un poco lo mismo, ¿no? Que mayor misterio que la mente humana cuando hace estas cosas. Hablamos de una de las primeras películas a punto de ser prohibidas en la democracia, porque la primera, también hablamos del asunto, era el del crimen de Cuenca, de Pilar Miró, pero esta estuvo a punto, no se consiguió al final, ¿no? No se consiguió, pero lo que sí que se hizo es recurrir al alcalde de Paradas. Le pidieron que apoyara al pueblo para ir en contra de la película e incluso se llevó a cabo una manifestación en Paradas. Dicen que la más grande que ha tenido nunca el pueblo. También fueron hasta Sevilla y allí se volvieron a manifestar para que la película no fuera emitida en más cines. Queremos saber vuestra opinión. 7640, ya sabéis, sorteamos esos CDs en formato Windows Media con todas las dramatizaciones del equipo de producción de la cadena SER. ¿Cómo podríamos cerrar el asunto de los Galindos, aparte de quedarnos así un poco inquietos? A los 20 años mucha gente volvió a hablar de ese lugar, mucha gente volvió a fotografiar las sombrías ya para siempre puertas de ese cortijo. Impune. Seguramente a estas mismas horas quizá alguien nos esté escuchando y sepa la verdad. La única verdad científica de la que nos podemos fiar es la que nos decía en modo de sentencia el más importante forense español, el profesor de psiquiatría forense, 4.000 autopsias a la espalda, también trabajando en el tema Galindos, don José Antonio García Andrade. Y sin duda ninguna pasará a la historia de la criminología como el prototipo de uno de los delitos que no se llegó a saber del todo y como prototipo de lo que no se debe hacer nunca. Yo no sé si estará por ahí o a lo mejor él ha sido producto también del paso del tiempo, pero verdaderamente eso ya no se descubrirá nunca. Y en ese 7640 a lo mejor un amigo que nos escribe desde Paradas, Luis, que nos dice que era de Paradas y todo cuanto dices, todos, cuando dices el nombre del pueblo, todos recuerdan el crimen. 29 años después. A lo mejor él se acuerda también de esa manifestación que se hizo por la película.
María desde Granada nos dice: mi cuñado es de la zona y se le cambia la cara cuando se habla de los galindos. Otro amigo desde Sevilla nos dice: se sospecha que fue por una disputa de tierras y que el cacique que envió a los sicarios falleció en 1977. Teorías de todo tipo, ¿no? Más amigos que nos citan pues algunos crímenes que podemos investigar y también dramatizar. En el pueblo La Solana de Ciudad Real hay una casa donde se han ahorcado 4 personas de generaciones correlativas. Y la llaman la casa de los ahorcados. Pues anota, Carmen, rápidamente. Como siempre, los oyentes de la cadena SER, a través de esta interactividad total, son los que proponéis y nos dais nuevas pistas de investigación. Hacéis este programa con nosotros, nunca lo olvidéis. Alonso nos dice: yo me acuerdo del crimen de los Galindos, mi familia es de muy cerca de allí y se quedaron todos conmocionados. ¿Conocían a alguno de los muertos? Pues ese era el primer paso, pero la actualidad manda. Antes de pasar a la siguiente dramatización, antes de conocer un caso todavía, si cabe, más extraño, con menos repercusión mediática, pero que une la criminología con los fenómenos extraños, antes de eso, como digo, tenemos muy buenas noticias. Ya sabéis que el 25J es una fecha muy especial para todo el equipo de Milenio. El 25 de junio, viernes, va a ser un momento importante para vernos las caras y sobre todo para sentir el misterio en su más pura esencia. Abrimos un paréntesis para informar de esa alerta 2004. Y don Antonio Bravo, que estaba también ahí sombrío, entre sombras, escuchando el asunto de los galindos, de repente ha metido la música de Jean-Michel Jarre, Oxígeno, que es un poco también el himno de esta alerta 2004, ha cogido los mandos de la nave del misterio y nos lleva ya hacia otros rumbos. 25J, esa es la fecha. Y es que por fin tenemos, Carmen, sitio en Madrid, hoy en la Feria del Libro, por cierto, emocionante, no podemos decir otra cosa, emocionante, sencillamente indescriptible. Volveremos el sábado por la tarde, Carmen. Sábado día 12 por la tarde. Sábado día 12 por la tarde, allí estaremos. Para los amigos que hemos tenido que marcharnos, dejando todavía amigos ahí. Sí, teníamos deberes aquí en la cadena SER que hacer, teníamos que preparar ese programa del desembarco de Normandía. Bueno, han quedado muchos todavía que no les hemos firmado los libros ni hemos charlado con ellos. O sea, sábado que el por la tarde siguiente lo pueden hacer. Y de todas formas, cuánta bondad, cuánta humanidad, cuánto cariño, familias enteras, jóvenes de cualquier edad y todos tercermilenarios. Muchas gracias, amigos. Pero por fin lo que preguntaban todos, sitio en Madrid. Carmen, información. Pues tenemos un sitio y además yo creo que es el mejor. El auditorio de Juan Carlos I. Ahí nos vamos a reunir todos los amigos que queráis venir, desde donde queráis, porque la entrada es completamente libre. En este caso no va a haber entradas que haya que recoger en ningún sitio, ni nadie os va a pedir nada en la puerta. Libremente podéis entrar desde las 10 de la noche, que se van a abrir las puertas, y estaremos nada más y nada menos que hasta las 6 de la mañana. Bueno, a ver quién aguanta fíjate eso, si tienen horas de Milenio. Por cierto, a las 10 la gente podrá entrar, podrá acomodarse en lugares de ensueño, la bóveda celeste sobre nosotros, miles de espacios perfectamente delimitados, confortable, seguridad, servicios, se podrán beber bebidas sin alcohol, se podrá acudir a cualquier cosa para pasar. Claro, son muchas horas, pero es que encima imaginaos, el camión del Super 1, que es el camión de los conciertos estrella de la cadena SER, que se va a desplazar, pantallas gigantes, telescopios, todo el mundo interconectado, y que de repente apaguemos todos la luz, seamos cientos y cientos, ojalá miles de amigos esa noche, y de repente la bóveda celeste sobre nosotros, las estrellas, y que suenen músicas como esta. Pues será sin duda inolvidable. 25J, desde las 10 en que se abren las puertas, Auditorio Juan Carlos I, Parque o Campo de las Naciones, que se le llama de las dos maneras, Parque o Campo de las Naciones, Auditorio Juan Carlos I, 25J, no nos podéis fallar. Yo solo puedo decir una cosa, y empeño aquí mi palabra, va a ser una noche que ninguno vamos a poder olvidar, y encima con todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Por cierto, lo recordamos. Por ejemplo, el día 2 de junio, o sea, los ovnis o los misiles, que nadie sabe lo que son, están apareciendo justo antes de la alerta. Parece mentira lo que puede ocurrir esa noche si se ve algo. Yo ya no me lo quiero ni imaginar. Grupos en todo el mundo. Luego haremos información rápida. Nos informaban desde Portugal. En Portugal, la Fuerza Aérea Portuguesa, ni más ni menos, daba estado de alarma con F-16 sobrevolando el territorio por aparición de un objeto volante no identificado. Lo recordamos, nos lo contaba Virginia López desde el país vecino. Una luz blanca intensa con humo y sin sonido. Era la frase que se recogía la noche del pasado martes en la centralita del Servicio Nacional de Bomberos. Más de 20 personas en varias zonas del país aseguraban haber visto algo que iluminó el cielo durante varios minutos. Hasta el momento, las autoridades portuguesas no han conseguido darle nombre. OVNI, objeto volador no identificado, parece ser el más apropiado para este fenómeno. Todo sucedió en cuestión de minutos. Pasaban las 11 de la noche cuando una luz recorrió el cielo portugués.
Las hipótesis para explicar el fenómeno son varias, pero hasta ahora ninguna lo suficientemente concluyente. Durante 3 minutos los radares de defensa aérea registraron un objetivo al que no podían considerar un avión porque las características en nada coincidían. José Matos, astrónomo portugués, fue el primero en intentar dar una explicación. Según él, la luz blanca era el reflejo de un satélite. Sin embargo, las imágenes grabadas por un vídeo amador descartaron rápidamente la posibilidad. El mismo José Matos tuvo que desmentir al día siguiente su propia teoría, ya que la luz en nada correspondía a lo que se habría visto de haberse tratado dicho reflejo. Los que avistaron el fenómeno coincidieron en que la luz iba acompañada de humo, pero no de ruido, por lo que la hipótesis de meteorito también tuvo que ser descartada, ya que este fenómeno suele ir acompañado de un gran estruendo. En la Agencia Espacial Europea no tienen conocimiento ni de este hecho ni de otros semejantes en países europeos. Desde el martes, aviones militares sobrevuelan el cielo portugués, pero la luz no se ha vuelto a ver. Y la repercusión, Carmen, aquí el viernes... Fue tremenda, Iker, fue tremenda. Recibimos casi 1.500 testimonios de gente que había visto lo mismo. Que lo habían visto y estamos recibiendo fotografías. Estamos detrás también de una filmación. A ver si la conseguimos. Estamos haciendo todo lo posible. Pues eso, más de 1.500 mensajes que nos decían que en toda España se había visto algo que surcaba los cielos. Nadie sabe nada, ninguna institución ha dado por el momento ninguna hipótesis ni ha dicho que puede ser. Más bien silencio, ¿no? Exactamente. De todos los organismos oficiales hemos recibido eso, silencio. En España se vio una especie de cono de luz que emitía humo, que giraba sobre sí mismo y que, bueno, alertó a miles de personas, Contactábamos con la ciencia genuina, la de verdad, por ejemplo, José Ángel Locobo, director del Observatorio Astronómico Gallego de Santiago de Compostela, y nos confirmaba lo extraño de la observación. Esto pues es, la verdad, tal como lo describe la gente, bastante más raro. No ya porque la trayectoria haya sido ascendente, porque eso puede ser simplemente aparente, sino más bien por el tiempo en que la gente dice haberlo visto. Como dije antes, pues entre 2 y 3 minutos, lo cual es algo bastante inusual. 25J, esa es la fecha, 25J, en un montón de puntos de España, la información en ikerjimenez.com y de cada corresponsal, porque va a haber grupos en todo el mundo, en todos los continentes. Es increíble la que se está montando, en Oceanía incluido, en países como Tailandia, en lugares como Zambia, es decir, en los lugares más remotos sobre gente del milenio que nos estará vigilando el cielo. Seremos una gran pantalla de detección, una gran pantalla humana, y rendiremos también homenaje un poco a de dónde surgió esa idea aquí en la cadena SER, año 79, 14 de agosto, una fecha para la historia de la radio. Habrá compañeros allí que estuvieron en aquellas noches. Sí, que además es importante. 9.500 personas pueden entrar en el Auditorio Juan Carlos I, en ese Parque de las Naciones. Además se puede llegar a través de autobuses, exacto, a través de metro. Hay parking especial para todos los coches que vayan hasta allí para ver el programa en directo. Y amigos que nos preguntan si lo vamos a emitir también por la radio. Pues claro que sí, por la radio también se emitirá. Pero de verdad, el que pueda, el que esté en Madrid o en provincias próximas o no tan próximas, porque claro, en la Feria del Libro ya ha venido gente de Córdoba, de Cádiz, de llevar unas sorpresas, va a merecer la pena. Va a ser un acto que es mucho más que el fenómeno OVNI. Va a ser la magia de la radio, la magia de la comunicación. Yo creo que eso no tiene precio. Va a ser una fiesta del tercer milenio, así que esperamos estar con vosotros cara a cara, daros la mano a todos vosotros. Por cierto, gente como cualquiera de vosotros precisamente que observó este misterio. En Galicia, un montón de testimonios, por ejemplo, el de Mercé. Sí, me dirigí hacia mi casa, salgo a las 12 de trabajar. Entonces yo siempre tengo costumbre, iba con mi marido en el coche, siempre tengo costumbre, es una manía, de mirar hacia el cielo, me gusta mucho mirar. Y vi una luz blanca muy intensa. Entonces le dije a mi marido, mira allá arriba, que yo me parece que no es un avión. Hacía ese, subía, bajaba, la estuvimos mirando pues alrededor de 1 minuto y medio aproximadamente. Era una luz blanca muy intensa, hacía eses continuamente, subía, bajaba, yo vi ya que no era un avión, que no era algo normal. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que podría ser un ovni, porque ni un meteorito, vamos, la trayectoria era irregular completamente. Nos quedamos bastante alucinados. Dejaba una especie de estela de color blanco que era como un humo o un polvo blanco. La luna estaba hacia el otro lado, había luna llena esa noche. Entonces yo no sé si es que la luna reflejaba en ese polvo, ese humo, que se veía muy blanco, muy blanco. Venía de noroeste y se alejaba, pues sí, hacia suroeste. Sube hacia arriba y de repente desaparece, dejamos de verlo. Porque si es un meteorito, la gravedad lo hace
lo arrastra hacia la tierra a gran velocidad y en línea recta, y esto iba haciendo ese, pero una pasada, 25 de junio, alerta 2004. Y hecho el paréntesis, volvemos a los misterios que yo creo que más acongojan. Crímenes relacionados con fenómenos extraños. Un ejemplo lo tenemos en una historia muy poco conocida. Algunos de los testigos hemos tenido de cambiar nombres, cambiar alguna que otra pequeña ubicación, para no desvelar datos que permanecen todavía en el umbral del secreto. Pero hay lugares, quizá como los Galindos, quién sabe, que quedan marcados, lo decíamos antes. Pero a veces esa marca es indeleble, esa marca no se va. Ocurrió en un pequeño refugio, el refugio de Coma de Vaca. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Cerca de la cumbre del macizo del Canigó hay un destartalado albergue llamado Coma de Vaca, que se ha quedado viejo a fuerza de no ser visitado por los montañeros. La mayoría, en noches como esta, prefieren tomar otras rutas, evitándolo a toda costa. Es un caserón aislado donde ya no para nadie. El único inquilino es el viento de la tramontana que serpentea por los ventanucos, después de revolotear por la mugrienta cocina de hierro, donde hay una larga mesa con los platos de loza clavados. Dicen que fue aquí donde ocurrió todo una madrugada, hace ya más de 20 años. Si se les pregunta, los ancianos de la comarca sellan sus labios, y algunos, mirando con cara de espanto, se limitan a rezar mientras se alejan. Aquella tarde Antonio Pujalte, alpinista experimentado, y un amigo Ramón Soto, sacerdote, llegan hasta aquí desde el pueblo de Ulteter. Era el 28 de enero de 1961. Escucha, Ramón. En el pueblo ya están llamando a misa de 7. Pues llegamos justo a tiempo. Un minuto más y nos traga la noche. Oye, habrá que hacer fuego. Cómo huele a cerrado. Pues... El inicio de la noche transcurrió tranquila. La idea de los dos excursionistas, grandes aficionados a la astronomía, era montar un pequeño equipo de observación sobre la cima del monte y desde allí escrutar uno de los mejores firmamentos de Europa. ¡Santo cielo! Esto es una maravilla. Alcánzame esa lente. Uy, merece la pena pasar este frío, hermano. Mira con qué nitidez se ve Júpiter. Pasándose de uno a otro el artilugio, fueron transcurriendo lentamente las horas. Pero justo a las 11 en punto. ¿Estás oyendo eso, Ramón? Es un niño. Un niño perdido, y suena muy cerca de aquí. Justo detrás de la casa. Vamos. Juraría que era aquí, pero a esta temperatura y con este río casi al lado. ¿Cómo demonios va a haber aquí un niño? No lo sé. Igual era una lechuza. Un pájaro que nos ha confundido. Sí, un pájaro. Un pájaro de mal agüero. No podían disimularlo. La inquietud se había apoderado de ellos poco a poco. Los nervios y la tensión les hacían sentirse incómodos, violentos. ¿Quién había llorado en mitad de la noche y tan cerca de ellos? Las estrellas del cielo ya apenas importaban, y sus miradas vigilaban sin disimulo aquel entorno tan negro y desconocido. Un poco de luz no nos vendrá mal. El crepitar de las llamas alumbró las rocas próximas, y en ellas, perfectamente visible, una silueta. La sombra de un niño pequeño reflejándose en la piedra, detenido, con los brazos separados del cuerpo, está allí mirándoles.
Ahí hay gente rara. ¿Nos estás viendo? No comprendo bien lo que dicen. Creo que deberíamos refugiarnos. Esto no me gusta nada. El miedo ya se había hecho presente en los dos amigos. Ambos sabían que aquello no eran personas corrientes y casi a la carrera abrieron el portón de la casa. En su interior quedaron a oscuras, esperando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? ¡Enciende la linterna! ¡Enciende la linterna! Nadie respondió. Por un momento el haz de luz se volvió a topar con la misma pequeña silueta. Pero tan solo duró lo que dura un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaba. Y tan solo una risa maliciosa se filtró lentamente desde el exterior. ¡Santo Dios! ¡Es un niño pequeño! ¿Qué demonios hace aquí un niño pequeño? ¿Por qué se refleja su sombra aquí si no hay nadie? Nos vamos a volver locos. Dios, parece que ya ha parado. Estaban llamando a la puerta. Golpes muy débiles. Pero podía haber entrado y no lo ha hecho. No hay pestillo. Bueno, quizás solo quería asustarnos. Ven, corre, ayúdame a arrastrar este mueble. Igual es que no llegaba al pomo. Aquí está pasando algo muy raro. Tenemos que esperar a que amanezca y marcharnos. No te acerques a la puerta. No te acerques. Quizá fuese un animal. Un lobo. Yo qué sé. Bueno, no nos dejemos llevar por el pánico. Vamos a morir de un infarto. Ayúdame, hombre. Eran las 3:30 de la madrugada. Entonces comprendieron que quizá la idea de pernoctar allí en mitad de la nada y sin comunicación alguna con la civilización había sido un gran error. De pronto, algo comenzó a escucharse. ¿Oyes eso? ¿El qué? ¡Shh! ¡Calla, calla! Hay alguien ahí arriba. ¡Santo Dios! Está ahí arriba. Shh, escucha. Es el mismo lamento de antes. El pánico había devorado el alma de los dos. Efectivamente no se trataba de animales ni confusiones con los sonidos del monte. Alguien estaba sobre el tejado del refugio. Y poco a poco unas voces como de otro tiempo, tenebrosas y atropelladas, fueron haciéndose sentir en la habitación con un dramatismo que penetraba los muros, como si estos fuesen de papel. Durante toda la noche los dos amigos asistieron a esa extraña escena, a unas voces que quizá revelaban alguna verdad olvidada en aquel lugar y que clamaban venganza. A las 5 de la madrugada todo cesó repentinamente, como si se hubiese debido a una pesadilla repetitiva e infernal. Los pasos se detuvieron en seco. Y aquella voz, aquellos lamentos se disolvieron en la nada. Un profundo silencio se adueñó del refugio. Un silencio en el que lo único que se escuchaba era el latir de aquellos dos corazones a punto de estallar. Al alba, Ramón Soto y Antonio Pujalte salieron del caserón como alma que lleva el diablo. Dejaron allí parte de sus enseres y casi con lo puesto bajaron hasta el pueblo. Luego, cada uno tomó un autobús y nunca más volvieron a verse. En la aldea los vieron pasar como si fuese un espectáculo cotidiano.
Como si más de un viajero despistado hubiese regresado del mismo modo y con el mismo miedo desde la casa de Coma de Vaca. Algunos ancianos, de piel arrugada, se quedaban pensativos y miraban al río en silencio. A ese río quebrado y transparente que bajaba de lo alto de la montaña, y donde hacía 20 años murieron 2 pequeños que nadie quería recordar, pero que al mismo tiempo nadie podía olvidar. Uno tenía 5 años y se llamaba Amador Grau. El otro Emilio, su hermano de apenas 3 meses. Ambos fueron asesinados por su propia madre enloquecida en una sangrienta noche de San Juan. Los lugareños desde entonces se limitan a no subir jamás al refugio de Coma de Vaca. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Primitivo Rojas, Paco Barrero, Nacho Barceló, Charo Soria, Esteban Masana, Enrique Marrón, Aparicio Rivero, Arantxa Mateos, Cristina Serrato, Jesús Sánchez en la técnica, el guión de este vuestro amigo Iker Jiménez y la dirección de Mariano Revilla. Ese es el equipo de producción de la cadena SER. Y mensajes que nos han llegado a ese 7640 palabra clave milenio y también a nuestro mail milenio3 con número @cadenaser.com, como el de un amigo que nos dice: hola a todo el equipo de Milenio 3, os escribo desde mi trabajo en una recepción de un pequeño hotel a las afueras de Benidorm. El pasado domingo ya escuché las interpretaciones del Hombre del Saco y de los 2 ferroviarios y pasé tanto miedo que me prometí que no iba a escuchar ningún audio más, pero no escucharlas sería un delito. Otra amiga que nos dice: ala, ya esta noche no duermo. Bueno, lo hacéis muy bien, demasiado para mí. Mari Carmen desde Jaén: me tenéis loca con los horarios, arruinada con los mensajes y encima nunca los leéis, pero a pesar de todo me encanta oíros. Bueno, pues ahí ves, ahí está leído. El 25J pensaba hacer la alerta en Málaga, pero hemos decidido ir a Madrid. Estoy seguro que algo extraordinario va a pasar, y es que podremos estar juntos. Oye, pues vaya mensaje bonito ese, ¿eh? Es decir, la gente que está preparada en Málaga, donde estará Francisco Contreras, como todos los corresponsales en España y en el mundo, pero que deciden también venirse a Madrid. Yo creo que va a merecer mucho la pena, de verdad. Si no, no lo diríamos. 25J, Auditorio Juan Carlos I, desde las 10 de la noche. Que no hay que pedir entrada, que nos decían, es entrada libre, no, entrada completamente gratuita. Libre, gratuita por supuesto. Vamos con los ganadores de esos 3 CDs con todas las dramatizaciones. Esteban, que nos decía desde San Sebastián: el 25J, la playa de la Concha estará más concurrida que nunca, todos mirando al cielo, todos con Milenio 3. Alonso: yo me acuerdo del crimen de los Galindos, mi familia es de muy cerca de allí y se quedaron todos conmocionados, conocí a alguno de los muertos. Y por último, Mamen, que dice: mis amigos y yo de vez en cuando nos juntamos a contar historias de miedo en un refugio, juro que no vuelvo a ir. Hombre, ya he dicho que algún nombre está cambiado en la última dramatización. Tenemos esas pequeñas licencias. Bueno, 25J en Madrid, Parque Juan Carlos I. La cuenta atrás continúa. Nosotros de 3 a 4 aquí, fichando en plena madrugada. Un abrazo, hasta luego. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.